El aroma a café recién hecho flotaba en el aire de aquella mañana gris, un velo perfumado que intentaba disimular la melancolía silenciosa de Sofía. A sus 20 años se movía entre las mesas de la cafetería, un espectro en su uniforme gastado, pero impecable. Sus ojos, de un castaño profundo, cargaban el peso de noches de insomnio y la urgencia de facturas por vencer. Cada plato entregado, cada taza posada, era un pequeño acto de sacrificio, una danza repetitiva que apenas esbozaba su compleja trama interior. Para la mayoría, Sofía era solo parte del mobiliario, una figura eficiente que desaparecía en la cocina tan pronto como se satisfacía la necesidad, su presencia tan constante como invisible. Aquella mañana, sin embargo, la rutina abrumadora fue sutilmente rota. Un hombre, don Ricardo Sandoval, ocupaba la mesa cerca de la ventana, su figura imponente en un traje de corte impecable, exhalando un aura de poder y distanciamiento. Sus gestos eran precisos, casi mecánicos, y su mirada fría y analítica barría el ambiente sin realmente ver a la gente. Mientras Sofía servía su café, un fugaz destello de algo en su mano llamó su atención. Un anillo en el dedo anular de don Ricardo, un adorno dorado que, de alguna manera, le resultaba familiar, como un eco lejano de una melodía olvidada. El anillo de don Ricardo brillaba bajo la luz filtrada de la ventana, un punto de opulencia en la simplicidad de la cafetería. Sofía sintió un punzante dolor en el pecho, una extraña sensación que le impedía seguir adelante. Era un diseño específico, un grabado delicado que ella conocía de otro lugar, un lugar que residía en las profundidades de su memoria afectiva. Algo en aquel objeto desentonaba con la frialdad calculadora de don Ricardo, creando una disonancia intrigante. Por un instante, el ritmo acelerado de la cafetería pareció ralentizarse, y Sofía, en su discreción habitual, apenas se atrevió a susurrar un pensamiento que se le escapó de los labios como un soplo. «Mi madre tiene un anillo igual a ese». Don Ricardo, en su burbuja de indiferencia, ni siquiera registró la voz suave, asintiendo con un desdén impersonal. El anillo, sin embargo, ya había encendido una llama de curiosidad en el pecho de Sofía, una chispa que prometía encender la placidez de aquel día. ¿Te gustó la introducción? Sumérgete más profundo en esta historia de resiliencia y descubre lo que se esconde bajo la superficie. Dale me gusta, comenta y comparte para seguir este emocionante viaje. La vida de Sofía era una pesada carga de responsabilidades. Desde muy joven, ella trocó sus propios sueños por el deber de cuidar a su madre, que enfermó de forma inesperada. Los años en la cafetería no fueron una elección, sino una necesidad urgente a causa de las facturas del hospital y la falta de otras opciones. Cada sonrisa cansada que ella dedicaba a los clientes escondía el dolor de una juventud robada y el sacrificio de una hija dedicada. Ella era una fuerza silenciosa, una roca que sostenía el mundo de su madre, aunque nadie más percibiera la grandeza de ese acto. La sociedad la veía solo como una empleada común, una pieza reemplazable, sin jamás imaginar la profundidad de su fuerza y el amor que la movía. La invisibilidad social era una parte constante de su día a día. La gente venía y se iba, pedía sus cafés, la apuraba con los cubiertos, pero rara vez la miraba a los ojos de verdad. Era como si Sofía fuera una sombra, un fondo borroso en la vida agitada de la ciudad. Esta indiferencia, sin embargo, no la amargó. Al contrario, le enseñó a observar, a notar los pequeños detalles que pasaban desapercibidos a los ojos de quienes solo se preocupaban por su propio mundo. Su única herencia, el verdadero tesoro que poseía, eran los recuerdos de su madre antes de la enfermedad, los lazos inquebrantables de un amor que ni la enfermedad ni la pobreza podían borrar. A pesar de la rutina exhaustiva y la falta de reconocimiento,
Sofía mantenía una dignidad inquebrantable. Su ropa de trabajo, por más sencilla que fuera, siempre estaba impecable, un reflejo de su resistencia a sucumbir a la derrota. El brillo en sus ojos, aunque tenue, era la llama de la esperanza que se negaba a apagarse. Ella llevaba consigo la historia de una familia que, a pesar de las adversidades, se aferraba a la vida con una fuerza sorprendente. El anillo que había visto en el dedo de don Ricardo, por un momento, la sacó de esa rutina mecánica, transportándola a un pasado que parecía haber resurgido, trayendo consigo la memoria de un trauma antiguo, de una pérdida que aún dolía. El recuerdo del anillo de su madre martilleaba la mente de Sofía. Intentó acercarse de nuevo a don Ricardo, el coraje mezclándose con el miedo a ser reprendida. Con la voz más baja de lo normal, arriesgó: «Señor, perdone la intromisión, pero su anillo es muy parecido a uno que tenía mi madre». Don Ricardo apenas levantó los ojos del periódico. Un gesto impaciente con la mano, una señal clara de desdén, fue la única respuesta. Era la frialdad de quien veía la interacción como una mera molestia, la arrogancia de quien no le importaban las palabras de una simple camarera. Sofía sintió el peso de su mirada superior, una mirada que la hacía sentirse aún más pequeña, casi invisible. La tensión aumentó cuando Sofía, movida por una fuerte intuición y por la importancia de aquel anillo para su familia, un anillo que había sido robado en un evento trágico años atrás, lo intentó de nuevo. Se acercó a la mesa otra vez, la voz casi un susurro, esperando ser escuchada. «Es que este anillo tiene un grabado muy específico», comenzó, pero fue interrumpida por un suspiro impaciente de don Ricardo. El desprecio en su rostro era evidente, y la forma en que desvió la mirada la hizo retroceder, avergonzada, pero no totalmente derrotada. El ambiente de la cafetería, antes ruidoso, parecía ahora más silencioso, como si la gente alrededor pudiera sentir la humillación en el aire. Valeria, la estudiante universitaria que siempre estaba en la cafetería, observaba todo desde su mesa. Vio la inquietud de Sofía y la irritación de don Ricardo. Algo en la atmósfera de aquella cafetería parecía pesado, extraño. Un colega de trabajo de Sofía, Mateo, un hombre mayor y cínico, percibió la escena y le susurró: «Déjalo, Sofía. Gente como ellos nunca se preocupa por gente como nosotros». Las palabras, aunque dichas para ayudar, solo reforzaron la sensación de injusticia y la idea de que la voz de Sofía, o la de cualquiera como ella, no tenía valor para personas como don Ricardo. Valeria, la estudiante que normalmente estaba absorta en sus libros, comenzó a levantar la vista más a menudo. Al principio, Sofía era solo parte del escenario, alguien que traía su café diario sin gran distinción. Pero la escena con don Ricardo, la humillación silenciosa que Sofía sufrió, despertó algo en ella. La curiosidad discreta de Valeria se transformó en una observación atenta. Notó el temblor casi imperceptible en la mano de Sofía cuando tomaba una taza, la forma en que su sonrisa cansada parecía forzada después de aquel encuentro. Valeria, que vivía en una burbuja universitaria, comenzó a ver las complejidades de la vida fuera de su realidad. Al principio, Valeria no entendía la profundidad de la situación. Ella compartía, sin darse cuenta, la misma indiferencia de muchos otros clientes, viendo a Sofía como una figura de servicio, y no como una persona con una historia. Sin embargo, el choque entre la arrogancia de don Ricardo y la dignidad silenciosa de Sofía la hizo reflexionar. La incomodidad en el aire, la forma en que Sofía parecía encogerse bajo la mirada de don Ricardo, todo ello era un nuevo tipo de lección para Valeria, algo que ningún libro podría enseñar. Empezó a sentir una extraña empatía surgir, un reconocimiento del dolor ajeno que antes le era desconocido. A cada gesto de Sofía, a cada mirada perdida en el vacío,
Valeria sentía una conexión creciente. Pasó de ser una observadora pasiva a ser alguien que, de alguna manera, estaba participando del drama. La estudiante se dio cuenta de que la verdadera historia no estaba solo en los libros, sino en las vidas invisibles que la rodeaban, en las pequeñas batallas diarias libradas por personas como Sofía. Aquel momento en la cafetería se convertía en un punto de inflexión para Valeria, abriendo sus ojos a una realidad más amplia y dolorosa, pero también llena de una fuerza humana inesperada. La humillación alcanzó su punto más alto, en un momento de descuido de don Ricardo, que se había distraído con el móvil. Sofía se acercó al anillo en su mano, no para tocarlo, sino para observar los detalles más de cerca, casi como si intentara descifrar un enigma. Aquel diseño, el pequeño grabado que ella sabía que estaba allí, era la clave de todo. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que don Ricardo guardaba el teléfono y levantaba los ojos. Él la sorprendió. Con la mano extendida, casi tocando el objeto, un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. El millonario la miró con una mirada fría y cortante, un juicio silencioso que valía más que 1000 palabras. Con un tono bajo, pero lleno de amenaza, don Ricardo la reprendió. ¿Qué cree que está haciendo, señorita? No se atreva a tocar lo que no es suyo. Las palabras, aunque dichas en un volumen casi normal, resonaron por la cafetería, haciendo que algunos clientes giraran la cabeza, curiosos. Sofía sintió el peso de todas las miradas sobre ella, una vergüenza profunda que le quemaba el rostro. La insinuación de robo, la acusación velada, la hizo sentirse pequeña e impotente. Pero, detrás de la vergüenza, el recuerdo del anillo de su madre, lo único de valor que quedó después del incidente que cambió sus vidas, la impulsó. La imagen del anillo de su madre, aquel mismo diseño, aquel mismo grabado, volvió con fuerza. Sofía respiró hondo, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con rodar. Era más que un simple objeto. Era un vínculo con su madre antes de la enfermedad, un símbolo de una vida feliz que fue bruscamente interrumpida. El anillo era lo único material que representaba la unión de su familia y la resiliencia de su madre ante la tragedia que las golpeó. Incluso bajo la mirada despectiva de don Ricardo y los murmullos de los demás, Sofía sintió una nueva fuerza, un detalle minúsculo que le impedía retroceder, una semilla de cambio brotando en medio de la humillación. ¿Qué hará Sofía ante esta acusación? La historia está a punto de dar un giro. No te pierdas los próximos acontecimientos. Sigue nuestro perfil y mantente al tanto de cada emoción. La vida de Sofía era una pesada carga de responsabilidades. Desde muy joven, ella trocó sus propios sueños por el deber de cuidar a su madre, que enfermó de forma inesperada. Los años en la cafetería no fueron una elección, sino una necesidad urgente a causa de las facturas del hospital y la falta de otras opciones. Cada sonrisa, cansada que ella dedicaba a los clientes, escondía el dolor de una juventud robada y el sacrificio de una hija dedicada. Ella era una fuerza silenciosa, una roca que sostenía el mundo de su madre, aunque nadie más percibiera la grandeza de ese acto. La sociedad la veía solo como una empleada común, una pieza reemplazable, sin jamás imaginar la profundidad de su fuerza y el amor que la movía. La descripción de Sofía, tan exacta y cargada de una emoción cruda, golpeó a don Ricardo como un impacto inesperado. El millonario, acostumbrado a ver el mundo a través de la lente del poder y el dinero, fue sorprendido por la vulnerabilidad y la dignidad de la joven. Él, que siempre se vio por encima de cualquier sospecha o responsabilidad, se vio forzado a enfrentar una verdad que lo perseguía desde hacía años: el recuerdo de un negocio cuestionable. Don Ricardo
había comprado aquel anillo en un anticuario de dudosa procedencia, un negocio que siempre supo que era moralmente discutible, pero que ignoró por la belleza y rareza de la pieza. El grabado, la A y la M entrelazadas, la fecha de 1985. Eran detalles que él había notado, pero que nunca había relacionado con una historia personal. Ahora, allí, frente a Sofía, la verdad desnuda se revelaba. No era una acusación, sino el peso punzante de una memoria compartida, de una vida que él, involuntariamente, había afectado. El silencio en la cafetería era casi palpable, y don Ricardo sintió no el peso de una culpa formal, sino el dolor inconfundible de una epifanía silenciosa, la comprensión de que la vida de aquella joven estaba ligada a aquel anillo de una forma que él jamás podría haber imaginado. Un silencio pesado cayó sobre la cafetería. Los clientes que antes solo chismorreaban o miraban de reojo, ahora observaban la escena con una atención diferente. El aire de juicio comenzó a disiparse, reemplazado por una mezcla de sorpresa y vergüenza. Don Ricardo, el millonario acostumbrado a imponer respeto, sintió el peso de las miradas curiosas, pero ahora mezcladas con una nueva comprensión. Su postura rígida comenzó a ceder, y el desprecio en su rostro dio paso a una expresión de asombro, y quizás de un dolor tardío. La revelación de Sofía había roto la barrera de indiferencia que él había construido a lo largo de los años, exponiéndolo a una verdad que lo obligaba a ver más allá del dinero. Valeria, la estudiante que lo presenciaba todo, sintió las lágrimas formarse en sus ojos. Aquel momento fue una epifanía. Vio a Sofía no más como una simple camarera, sino como un símbolo de fuerza y dignidad. La vida de Sofía, antes tan invisible a sus ojos, se revelaba ahora en su complejidad, mostrando una resiliencia que Valeria nunca había imaginado. La indiferencia inicial de la estudiante se transformó en profunda admiración y empatía. Entendió que la verdadera grandeza no estaba en las posesiones, sino en la capacidad de una persona para soportar la adversidad con coraje y mantener la nobleza en medio del dolor. El ambiente de la cafetería, antes un escenario de humillación, fue transformado por la intensidad de aquella revelación. El murmullo habitual de conversaciones y el tintineo de tazas fueron reemplazados por un respeto casi reverente. La gente, que antes apenas notaba a Sofía, ahora la veía con otros ojos, percibiendo la profundidad de su historia y la fuerza de su espíritu. La escena se convirtió en un espejo, reflejando los propios prejuicios de cada uno. La simplicidad de Sofía y la verdad de su historia tenían el poder de sacudir la superficialidad del mundo que la rodeaba, obligando a todos a reevaluar el verdadero valor de las cosas. Don Ricardo, el hombre que siempre se vio por encima de cualquiera, no pronunció palabras de disculpa. En un gesto que valía más que cualquier frase, se levantó de la silla, no para irse, sino para acercarse a Sofía. Con la mano que antes exhibía la riqueza, se quitó el anillo del dedo. En un movimiento lento y deliberado, se lo extendió a Sofía. No era una donación, un favor para la camarera, era una restauración, la devolución de algo que pertenecía no a Sofía, sino a su historia, a su dolor. La mirada de don Ricardo, antes fría, revelaba ahora un reconocimiento profundo, una rendición a la verdad que había sido expuesta en su corazón. Sofía tomó el anillo, sus manos temblaban mientras las lágrimas rodaban por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora, una mezcla de alivio, alegría y la punzante nostalgia de su madre. Reencontrar aquel objeto tan precioso y cargado de recuerdos era como abrazar un pedazo de su pasado. Valeria, testigo silenciosa de todo el drama, también se emocionó, comprendiendo la verdadera riqueza del momento.
Vio que el valor no estaba en el oro que brillaba, sino en la luz que residía en el alma de Sofía, en su capacidad para mantener la dignidad y el amor inquebrantables. La historia de Sofía resuena una lección atemporal. La verdadera nobleza no reside en la fortuna material, sino en la resiliencia del espíritu humano y en la capacidad de mantener la dignidad incluso frente a las mayores adversidades. Es un recordatorio conmovedor de que las apariencias pueden ser engañosas y que cada vida esconde una compleja trama de experiencias, dolores y victorias. La empatía, por desafiante que sea, es el puente que conecta las almas, revelando la humanidad en cada uno de nosotros. No se trata del oro que brilla en el dedo, sino de la luz que reside en el alma, aquella que, como el anillo que volvió, finalmente encuentra su verdadero hogar. ¿Esta historia te conmovió? Si es así, dale me gusta a este guión. Deja tu comentario sobre el mensaje que te transmitió y suscríbete a nuestro canal para más narrativas que inspiran y emocionan. Tu interacción es la luz que nos impulsa